Seguimos con otro tema en la mañana informativa. La economía chilena creció un 2,4% el año pasado, menos de lo esperado por el mercado, que proyectaba un 2,7%. Ralentización que se produjo principalmente por la caída de la producción de bienes, especialmente durante el año de la minería y la industria manufacturera. Profundizamos en este contexto, también en las proyecciones. Para eso estamos con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿cómo leer este informe de cuentas nacionales del Banco Central? Obedece y son los datos del cuarto trimestre, por lo cual ya tenemos el consolidado del 2022. Puede tener revisiones, pero de todas maneras terminamos con este 2,4% de crecimiento en el 2022. Efectivamente, es una noticia lamentablemente negativa. Se esperaba, como muy bien tú comentaste, un crecimiento ligeramente mayor por esta proyección que genera el IMACEC, pero lamentablemente los últimos datos, especialmente el último trimestre, resultaron más bajos de lo que se podría estar esperando, y eso también generó esta actualización más de un crecimiento más bajo. Con un gran impacto en la minería que siempre ha sido un pilar fundamental para la economía chilena. Lamentablemente el 2022 tuvo una caída bastante fuerte y que desencadenó también en un Producto Interno Bruto mucho más débil, considerando que no solamente viene el impacto por la minería, sino que también hay muchos servicios que se van prestando precisamente a la minería, que van impactando a otras áreas de nuestra economía. Ahora, ¿hay una leve recuperación de la industria manufacturera y minería en el último trimestre, Ricardo? Eso es lo que uno podría desprender como positivo entre lo negativo, digamos, porque finalmente este 2,4% o 2,7%, que igualmente es una cifra bastante magra la que se esperaba para una economía como la chilena, entendiendo los factores, por supuesto, que juegan en contra. Podría haber, no sé si es un punto de inflexión, eso es bien distante, pero sí una recuperación ya con mira a este año o leve aumento en estos dos sectores que estuvieron tan afectados durante el año pasado. Efectivamente, Nicolás, es de dulce y agraz, porque la parte favorable es que la minería se recupera en el último trimestre. La parte negativa es que el comercio minorista tiene un impacto mucho más fuerte precisamente en la última parte del año. Por lo tanto, lo que es durante... Que generalmente le va muy bien en la última parte del año. ¿Para qué decir diciembre, enero, noviembre? Exactamente, y allí viene un punto muy importante el que estás comentando, porque la tasa comparativa era tan elevada el año 2021, sobre todo en Navidad del 2021, hubo tanta liquidez en el mercado que se generó una cantidad de compras internas muy elevadas que efectivamente generó esta caída importante pensando en el último trimestre del año, y que obviamente genera preocupación, porque también hay que considerar que el comercio comenzó el 2023 con una caída superior al 3%. Por lo tanto, es un problema que probablemente comenzó en la última parte del 2022, pero debería prolongarse durante el 2023. Claro, hay una alta base de comparación, producto de las ayudas estatales, producto de los retiros de ahorros previsionales, hablando del 2021, para ponernos en esa índole. Y en ese sentido, claro, se esperaría que el resultado del comercio, en particular, el año pasado iba a ser bastante malo por la tasa de comparación. Sin embargo, tiene fundamentos donde efectivamente ha mostrado una situación bastante más alicaída. Inflación, también lo que ha sido la política monetaria por parte del Banco Central. Eso se va sumando a este sector en particular. Efectivamente, una elevada tasa de interés genera un desincentivo al consumo y a la inversión. Obviamente, cuando tenemos una tasa de interés elevada, la gente se endeuda menos y eso impacta directamente al consumo. Las empresas invierten menos e impacta directamente al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es un escenario que es muy delicado, sumado, como también tú bien comentabas, a una base inflacionaria que viene muy, muy elevada, y que, si bien ha mostrado algunos signos de retroceso, han sido mucho menores a otras grandes economías y a otras economías de la región. Por lo tanto, estamos en un escenario que es muy negativo para la situación económica en Chile. Y estas tasas de interés tan elevadas, uno puede pensar, ¿por qué tiene la tasa de interés elevada siendo que genera un impacto negativo para la economía? Es precisamente para que esa menor demanda debilite lo que son los precios, que genere que la inflación pueda volver pronto a lo que es el 3% de objetivo que tiene el Banco Central. Esa es la política que tenemos hoy en día de fondo como base. Lamentablemente, poder cambiarlo de un día a otro se hace complejo, y es por eso que el escenario de este año se ve mucho más complejo que el anterior, porque vamos a enfrentarnos con una base distinta a lo que comenzamos el 2022. Claro, en ese punto, este es el punto de partida, es donde estamos, pero ¿cómo se ha visto el primer trimestre de este año, Ricardo? Para de alguna manera mostrar si hay
ciertos cambios con respecto al 2022, no semestre a semestre, porque evidentemente es una situación distinta, pero se ve un ambiente más optimista, como por ejemplo lo ha declarado el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel? Se ve un ambiente ligeramente más Ya. optimista al gran Ligeramente, eso es pesimismo. importante, ligeramente más optimista. Los conceptos son claves. Exacto. Al gran pesimismo que vimos, sobre todo en la última parte del 2022, con las proyecciones para este año. Claro. Básicamente lo que hemos visto es que hay cierto optimismo ligero, obviamente, pero la situación va a ser delicada y va a ser, de todas maneras, bastante compleja para el país. Se sigue esperando un decrecimiento económico para el 2023. Probablemente Chile va a ser la única economía de Latinoamérica, y si juntamos al Caribe, sería junto a Haití, que tendría un decrecimiento económico, por lo tanto sería un Producto Interno Bruto negativo. E incluso si logramos dos Productos Internos Brutos negativos consecutivos, el cuarto trimestre ya estuvimos en negativo en el 2022, eso sería una recesión técnica. Por lo tanto, estamos hoy en día en un escenario que lamentablemente no es optimista. Hay algunos signos de que podría no ser tan negativo, pero la verdad es que no es un escenario para celebrar. Todo lo contrario, es para tratar de buscar en qué puntos podemos buscar estas mejorías y tener un valor agregado para que pronto podamos salir de esta situación compleja para todos nosotros. Ahora, inflación es un factor clave para este año en la economía, pero me imagino que también la inversión, ¿qué es lo que queda del 2022 en términos de la formación bruta de capital fijo? En una inversión que no solamente el año pasado tuvo caída, sino que se van arrastrando desde hace bastante tiempo. Sí, efectivamente. Lo que es la inversión, específicamente con la formación bruta de capital fijo, hay que considerar de que desde el estallido social en adelante ha estado muy compleja la inversión en Chile. Han entrado menos dólares, han entrado menos inversionistas, han salido flujos de dólares, por eso llegamos a ver en su momento un dólar sobre los 1.000 pesos, sobre los 1.050 pesos, de hecho, y todo este escenario se mantiene la incertidumbre, y hay que considerar de que este año también vamos a tener la votación de la nueva constitución, para ver este plebiscito nuevamente de salida, y va a venir mayor complejidad en términos de riesgo país, que lo ven obviamente de forma internacional con respecto a Chile, y eso puede generar menor inversión en nuestro país. Por lo tanto, la situación con la inversión, si bien ha tenido algunos saltos muy puntuales, la verdad es que para este año sigue estando compleja. Primer semestre debería ser más favorable. Cuando nos acerquemos a fin de año y a la votación de la nueva constitución, probablemente volvamos a ver incertidumbre, y la incertidumbre genera que los grandes flujos salgan del país. Eso podría volver a generar alzas del dólar, por ejemplo, y un escenario más negativo pensando en la última parte del año para el Producto Interno Bruto. Uh-huh. Ahora, en términos, estábamos hablando en términos de política monetaria, lo que es la situación actual del Banco Central, donde ya se descarta que en las próximas reuniones se siga aumentando la tasa de política monetaria, la tasa de interés. La gran pregunta es cuándo podría empezar a bajar. Ese ya es otro tema. Ahora, desde la política fiscal y el manejo que se puede tener desde ahí para poder abordar estos datos que nos entrega 2022 y que estamos viendo en 2023, ¿cuál es el margen o de alguna manera los puntos claves que se deberían tener en ese punto a tu juicio, Ricardo? A ver, hay algo muy importante. Hace bastante tiempo que que estuvimos con déficit fiscal y ya se logró salir de ese escenario, lo que es obviamente una gran victoria para Hacienda, y obviamente para el país. Eso puede dar un poco de margen para la billetera fiscal, por supuesto, y donde se podría generar algún impulso por la parte del fisco, vendría siendo principalmente por el gasto público, donde se podría generar algún incremento adicional. Obviamente que la situación de que no se haya aprobado en las últimas semanas los cambios tributarios, obviamente que eso puede generar algún impacto, y también genera un riesgo país adicional, pero podríamos tener cierta flexibilidad por la parte del gasto fiscal, porque por otras aristas se ve complejo. Por ejemplo, subir impuestos, que es una manera de recaudar más ingresos para el fisco, se ve muy complejo en un escenario de elevada inflación y de elevadas tasas de interés, porque básicamente sería un costo adicional para todas las familias. Eso hoy en día puede funcionar para el gobierno, pero no para las personas. Por lo tanto, podría ser una política más ineficiente que eficiente. Yo creo que debería estar más ligado al gasto público, más que estar haciendo cambios impositivos principalmente. Uh-huh. Déjame llevarte a otro punto, que es un gran desafío de este año en materia macro y micro, en términos de la inflación. Comentábamos lo que es las definiciones del Banco Central,
pero ¿se ve de alguna manera un punto de inflexión algo más cercano con respecto a una inflación que más que caer ceda, que no siga subiendo y que vaya mostrando una caída en los precios, lo que sería, me imagino que ya una buena noticia para todos, ¿no? Efectivamente, Nicolás, y bueno, desde Capitalia hemos estado viendo hartos datos que apuntarían a que pronto la inflación debería comenzar a ceder de forma más agresiva en el país. Que eso es lo En que primer falta, lugar, digamos. Ha estado cediendo, pero levemente, entonces finalmente eso no se traspasa a precios técnicamente, no se siente, no se ve. Falta agresividad, digamos, en que esta inflación vaya cediendo. exacto. Y para eso tenemos varios puntos claves. En primer lugar, el precio del petróleo, el combustible a nivel internacional, ha estado cayendo muy fuerte en los últimos meses. Tiene un rezago en el impacto, sobre todo en países que están más lejanos y que son más importadores de combustible y de petróleo. Pero esa gran caída que ha tenido el precio del petróleo a nivel internacional, pronto deberíamos empezar a verla con mayor fuerza en el país. Ya se han visto caídas en el precio de las gasolinas, lo que es una buena noticia, pero debería extenderse esta situación. En segundo lugar, el tipo de cambio. La caída que ha tenido el dólar, obviamente que también apoya que los productos que vienen desde el exterior vienen a un costo menor solo por efecto cambiario. Y eso implica de que se pueden vender a un menor costo por parte de los importadores a nivel interno, y eso obviamente y para mantener los niveles de ganancia que ellos tienen. Y eso también apoyaría que la inflación empiece a ceder. Y finalmente hay que considerar que tenemos una base comparativa muy elevada, eso también apoya a que los precios tiendan a ceder de forma más acelerada, y también por la situación actual, donde el menor consumo de las personas porque no hay liquidez en el mercado, ya toda la liquidez del 2021 prácticamente se fumó. Esa situación también debería apoyar que menor consumo impacta a la economía, lamentablemente, en términos de actividad, pero apoya que los precios bajen. Por lo tanto, deberíamos estar bien cerca de ver una caída más profunda en los precios en el país. Ricardo Bustamante, agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado a esta hora y analizar también lo que sucede en materia económica. Muchas gracias, que te vaya bien.